Okay. Ok. Hola, bueno, comenzamos esta superclase express del sistema de signos internacional y de aquí, vamos, después de verlo, podréis signar de verdad en el sistema internacional. Lo primero es saber lo que es. El sistema de signos internacional se llama así precisamente porque no es una lengua, no es una lengua natural, es un sistema inventado para comunicarse entre personas sordas de todo el mundo. Entonces, como si fuera un pidgin realmente, porque es una mezcla de diferentes lenguas de signos de todo el mundo. Por lo tanto, estamos diciendo que la lengua de signos no es internacional. Cada país, cada sitio tiene su propia lengua porque evoluciona con la sociedad a la que pertenece, está relacionada con la cultura. Entonces, también tener en cuenta que no son las lenguas de signos transcripciones del idioma al que pertenecen. Es decir, la lengua de signos española no corresponde con el español. Por eso en los países de habla hispana, por ejemplo, no se utiliza la misma lengua de signos que en España, porque no es una transcripción, son idiomas totalmente independientes. Bueno, pues dicho esto, lo importante en el sistema de signos internacional es la capacidad de comunicación a través de diferentes métodos que hay que utilizar. No tanto el vocabulario en sí, porque es un sistema muy flexible. Entonces, de lo que se trata al final es de que nos entendamos. ¿Qué hay que utilizar? Expresión facial, expresión corporal y lo que se llaman los clasificadores, que ahora lo vamos a ver lo que son, vamos. Entonces, lo primero, vamos a ver, expresión facial. Tenemos que con el lenguaje oral también acompañamos siempre con una expresión facial, obviamente, aunque no nos demos cuenta. Pero en las lenguas de signos y en el sistema de signos internacional es más importante todavía. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer una pregunta, dependiendo del tipo de pregunta, tendremos que poner una cara u otra. Si la pregunta es abierta, es decir, yo espero que me respondan pues, con una frase, lo que sea, pondré una cara y si la pregunta es cerrada de respuesta sí o no, pondré otra. Entonces, Eduardo, a ti que te estoy viendo, a ver, ¿qué cara pondrías para decir, por ejemplo, ¿te vienes conmigo al cine? No sé. Abierto, Sí, ¿no? sí. Claro, sí, sería efectivamente, porque además es como, que espero además que me digas que sí. Entonces, me quito la gafa, las cejas elevándolas, ¿vale? Entonces, yo pretendo que me conteste eso, sí o no. Entonces, te vienes conmigo al cine y además haciendo con la cara como así hacia adelante, ¿no? Te vienes conmigo al Como cine, invitación. cejas para arriba. Y si es una pregunta de respuesta abierta, cejas para abajo, porque es como, no sé lo que me va a contestar. Entonces, ¿cómo es tu casa? Y entonces, cejas para abajo, como con cara de extrañeza, de no lo sé, no sé lo que me va a contestar. Eso sería con el caso de las preguntas. Luego, cara de pena, sad, por si alguien lo ve en inglés. Cara de pena, pues muy fácil, ¿no? Como cara de pena, con la boca, con las cejas, vale. Cara de, yo qué sé, de aburrimiento, por ejemplo. No, me aburro. Vale, pues todas estas expresiones son súper importantes realmente cuando tienes una comunicación normal y corriente y estás hablando con alguien, te sale más natural, obviamente. Pero es verdad que hay que exagerarla un poquito. Hay que exagerarla un poquito. Entonces, eso, por un lado, la expresión facial. El cuerpo también siempre acompañando. También cuando preguntamos, pues solemos levantar los hombros, por ejemplo, cuando no sabemos algo, que hacemos así, el cómo, how o why, lo que sea, pues levantamos los hombros. Y el tema de los clasificadores, que es muy chulo y muy interesante. ¿Qué son los clasificadores? Los clasificadores son elementos que utilizamos con las manos, ya no es que sea expresión facial, sino con las manos para describir algo, un objeto, cómo es, dónde está situado y si se mueve o no se mueve. Es decir, por ejemplo,
un coche. Yo quiero decir que voy a aparcar un coche. Pues en vez de decirlo de manera lineal, como utilizamos en las lenguas orales, aparco mi coche en batería. Pues en lengua de signos yo diría el signo de coche, que este sería además internacional totalmente, el signo de coche, y el clasificador de coche es que yo tengo que decir más o menos cómo es la forma del coche y cómo se movería para aparcarlo en batería. Entonces el clasificador que se usa de coche es simplemente con la mano así, plana, esto sería el coche y ya lo utilizo para hacer los movimientos. Digo el coche, a lo mejor aquí hay otro aparcado y vengo por aquí y aparco el coche en batería, por ejemplo. Y entonces haría todo ese movimiento, que el coche toma una curva a la derecha, pues hago la curva, lo hago todo y voy haciendo con el movimiento del coche. Otro ejemplo de clasificador sería, por ejemplo, de mesa, igual, digo el signo primero para saber a qué me estoy refiriendo, pongo la mesa y, por ejemplo, quiero decir que hay un vaso encima de la mesa. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo harías tú, Eduardo? Un vaso encima de la mesa. Un vaso, efectivamente, pues así de fácil es. Así de que se cae el vaso, pues se cae. Y ya con eso, esos son los clasificadores en lengua de signos. Entonces, en el sistema de signos internacional se intenta utilizar sobre todo este tipo de clasificadores. Cuando queremos también decir algo que está en el espacio, pues siempre vamos a intentar señalar, como cuando vamos a un país que no conocemos el idioma, intentamos tirar de lo que tenemos en nuestro espacio. Realmente es un poco eso. ¿Qué más clasificadores tenemos para poder comunicarnos? Pues eso, cualquier cosa que sea una cama, un coche, una mesa, sería con esta forma, la mano con la palma hacia abajo y puesta así en horizontal. De persona, los clasificadores de personas son muchos. ¿Se te ocurre alguno que pueda haber, Eduardo? ¿Cómo podemos decir, si he dicho que un coche sería así, una persona, cómo podemos clasificarla? Sí. Ese es uno, ¿vale? El de las piernas y sobre todo este se usa para eso, para caminar. Luego tenemos también este. Simplemente, por ejemplo, se utiliza cuando hay dos personas hablando en lengua de signos y se utiliza este, por ejemplo, que están ahí de cháchara. Sí. Y entonces son una persona o dos personas que van caminando juntas o algo así. Se utiliza simplemente el dedo para representar a la persona. También para representar la cabeza se utiliza este. De hecho, por ejemplo, en lengua de signos española hay un signo que es que paso de ti y es este, porque es como diciéndote sí, 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 sí. En sistema de signos internacional, sí, la palabra sí, el signo es este, ¿vale? Se utiliza el sí, 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 sí. Sí. Entonces, este para la cabeza, por ejemplo, si quieres decir que están dos personas recostadas así, pues con las cabezas apoyadas o cualquier cosa, da muchísimo juego estos clasificadores. Hay uno que es un poco así gracioso, que me acuerdo que me enseñaron cuando yo estudiaba, que era eso, pues, clasificamos a una persona caminando, ¿no? La puedes poner con el suelo o la vas moviendo de sitio, lo que sea, y según era una persona con un peso excesivo, como además en los sordos no tienen ningún tabú para decirte de nada, de tu aspecto físico, de sexo, de lo que sea, no tienen tabú de ello. Entonces, cuando querían hablar de una persona con mucho sobrepeso, pues caminando así. Con un poco mala leche eso. Más clasificadores, el de silla, por ejemplo. Digo el signo silla y utilizo estos tres deditos para poner, no pongo las cuatro patas, ¿vale? Con estos tres son suficientes. Que esto también, yo me acuerdo dándole clase a mis alumnos que, claro, les decía subir la silla encima de la mesa al terminar la clase. Algo así, ¿no? Claro, eso es, pero no la suben así. Entonces yo me acuerdo, claro, y yo me acuerdo también que hacía una cosa más rara con el brazo, me liaba, hasta que me di cuenta que simplemente haciendo así, Claro. pues ya está, ¿vale? La silla, la mesa y se sube. Fíjate que esos son aprendiéndote los 4 clasificadores de cómo poner las manos y tal, da muchísimo juego para una comunicación que puedes decir cosas pues, que no te esperas que puedas decir y en eso se basa un poco el sistema de signos internacional.
Un clasificador de ventana o de cuadro o tele, cosas que sean así cuadradas, sería esto simplemente, ¿vale? Marcando la esquina. Ventana y poner la esquinita. De bici o de moto, así. Estos serían las dos ruedas. Va la bici por la montaña o la moto o lo que sea. Vale. Y ahora, algunos signos así del sistema de signos internacional, que la mayoría son en realidad de la lengua de signos americana. Se cogen muchos de lo típico, mandan los americanos al final y se cogen muchos signos de la lengua de signos americana, pero bueno, que hay de un montón de lenguas en realidad. Entonces, por ejemplo, el ¿por qué? Why sería así, why. Además se pronuncia en inglés, why. La mano así, a la altura de la cabeza, tocan los deditos, ¿vale? Y deja solo al final el meñique y el pulgar. Why. Why. ¿Tiene que ver con la Y, eso que hago al final? Sí, sí. Vale. Why, ¿vale? El por qué, por ejemplo, o sea, el por qué, el cómo, how, es con las manos. Este es más difícil. Las manos así, ¿vale? Dobladitas y así hacia mí y es how. How. Este hay que How. enseñar. Es difícil. How. ¿Y veo ahí una H en medio? No, no tiene nada que ver. Y no lo sé, no sabría decirte, puede ser. Igual que en el otro he visto una I, porque es la forma de Puede la N. ser, ¿eh? Puede ser. Que además la lengua de signos americana, que estos signos son de esas lenguas, es muy de utilizar las letras del alfabeto. Entonces podría ser, ¿eh? El qué, what, es así, que esto es what, ¿vale? Muy, muy natural, ¿no? What. ¿Dónde? Se hace igual que la lengua de signos española. Es dónde, como diciendo por aquí, ¿dónde? ¿Vale? Where. Where. Sí, marcando lo que es el espacio. Luego ya tendríamos, por ejemplo, mujer se hace igual que la lengua de signos española, hombre así, me imagino que por el sombrero o alguna historia de esa. Normalmente tiene que ver con algo así. Y, por ejemplo, ¿cómo harías tú me aburre algo? Con lo que te he dicho de la expresión fácil. Pero ¿qué harías con las manos? ¿Me aburre algo? Es que no lo sé, con las manos no, con la cara sí. Me aburre. Pero tengo que poner el rostro más serio. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podrías decir, ahora que ya sabes que esto es un poco así intuitivo, me aburre leer el periódico? A ver, periódico, Primero el objeto, ¿no? sí, primero el objeto. Algo así. Sí, claro. No, Periódico, podemos añadirle leer, que vale. se hace siempre, esto es como un clasificador de los ojos. Se Sí. utiliza así, ¿vale? Primero el objeto, Podríamos. después la acción Mm, y después el sí, gesto de lo que me pasa. sí. En lengua de signos siempre se van poniendo primero todos los objetos o el tiempo, lo primero el tiempo, y ya al final el verbo, la acción que hagas con él, pues, se ve de manera más clara. Ujú. Vale. ¿Y cómo diría una moto que se choca con un coche? A ver, sería la moto que se choca con el coche. Más fácil. A ver, Coche, car, sí, sí. moto, Ujú, ¿vale? Siempre decimos el signo primero. Coche, ujú, moto sí. y directamente se chocan ellos. No hay que decir ningún signo ni nada, directamente lo que decíamos de los clasificadores, ¿vale? Hacen ellos la acción que sea, no hace falta meter ningún signo de ningún verbo ni nada, porque efectivamente Claro, chocar porque hago la sería este acción con signo, ¿vale? claro. Sería como has hecho tú parecido realmente, pero es que no hace falta decirlo. Directamente los clasificadores están ya haciendo eso que tú quieres expresar. Por eso en el sistema de signos internacional se usa tanto, ¿vale? Que luego también
Porque hay que pensar que es lo que decía al principio, las lenguas de signos que van con la cultura, hay que tener en cuenta, por ejemplo, es un ejemplo que siempre pongo, yo creo que el año pasado también lo comenté. En China, por ejemplo, comer, el verbo comer, es así en la lengua de signos, ¿vale? Así, Nosotros aquí, claro. sí, en China. Nosotros aquí no vamos a utilizar ese comer, ¿vale? Entonces, en un sistema de signos internacional, pues se intenta no usar esos signos que son más característicos de solo un sitio tal, sino signos que sean, pues eso, más globales, más transparentes para todo el mundo. Que, por ejemplo, además se usa este de comer, que es el que usamos en lengua de signos española. El de comer, que es un poco neutro, porque en realidad es de coger y echarte algo a la boca, simplemente, comer, eat. Entonces, por eso lo de que sean signos, pues que incluso más de una vez a lo mejor cuando viajamos utilizamos sin querer cosas, gestos y expresiones que se utilizan en la lengua, en el sistema de signos internacional, ¿vale? Venga, vamos a hacer otro. ¿Cómo haría el clasificador de gato? Un gato. Podría ser con... No, No, pero lo que es como te decía, si un coche lo hago así, ¿cómo pongo a un gato? no, Como lo de las la sillas, silla, claro, con- lo clasifico así. Entonces, si digo que un gato se sube a un árbol, ¿cómo lo hacemos? ¿y cómo ¿Y hago? el árbol cómo lo pone? Ah, efectivamente, un árbol, Vale. el gato va andando y se sube. O sea, es que llega realmente a ver lo que estás contando. Entonces se dice el signo de gato, sí, en el sistema de signos internacional creo que es así, no me acuerdo bien. Parecido a como estabas diciendo tú, por el tema de los, Pero de claro, no, los bigotes. no es un clasificador, no es... Claro, pero tienes que decir primero el signo y Sí, luego ya, porque si no esto puede ser una silla que se está moviendo, claro. ¿vale? Entonces el gato, también se puede clasificar el gato como pasa como con las personas. Las patitas, un perro, un gato, lo que sea, pues se ponen las patas como si fueran las de ellos y entonces va haciendo, imitando como el movimiento que hacen ellos y va haciéndolo pues como si fuera para los cuentos y todo eso se utilizan un montón todos los clasificadores y todo eso. Por ejemplo, también un gusano comiéndose una manzana, metiéndose en una manzana que es así, se clasifica simplemente pues como si la tuviera y el gusanico que viene se mete y se la va comiendo. Y al final eso, si lo hace realmente alguien que tenga más o menos una noción de lengua de signos, enseguida te puedes entender. Enseguida te puedes entender. Sordos de diferentes países, pues es verdad que hablan diferentes lenguas, pero al final tienen unas destrezas que hacen que se puedan entender de manera mucho más sencilla a como nos pasa a nosotros con las lenguas orales. Oye, una pregunta tonta. Dime. ¿Y pasa como cuando hablamos que cogemos el acento de la persona con la que hemos hablado? O sea, Sí, sí se pegan, sí se pegan, porque hay diferentes maneras de designar y sí se tienen ciertos matices y entonces sí se pega ese acento. No se signa igual, se le da siempre por el movimiento se hace de una manera diferente o pone un dedico más arriba que otro y sí se pega porque a mí me pasó que con mis profes. pueden volver de China con el signo cambiado porque allí se dice Y otra eso cosa. también, claro, con signos que sí, eso pasa. Mis alumnos que tenían muchas veces contacto con gente de otros países o de Cataluña, que tienen otra lengua de signos, les pasaba que de repente yo les decía, pero ¿qué dices? Que no te entiendo. Y era porque estaban utilizando signos Qué bueno. de otra lengua. Sí. Entonces, pues eso, para el sistema de signos internacional, expresión facial, súper importante. La ceja hacia arriba y hacia abajo siempre van a querer expresar alguna cosa, entonces hay que llevar cuidado de no contradecirnos con lo que queremos decir. El tema de los clasificadores, que es lo que más se puede usar, ¿vale? Y
Y ya el tener esa imaginación de intentar representar lo que quieres decir. Y eso sería, ya sabes decir unas cuantas cositas. Bueno, Y pues, nada, pues hasta aquí. estupendo. Oye, muy bien. Pues yo voy a hacer una capturita de pantalla para ponerla en el Twitter, ¿eh? Ay, vale. A ver, hazme hacer algo. ¿Qué hago? No sé, Pero el no, que, hazme lo del gato con no, es que no me el... tengo una mano. Porque la otra la tengo en bueno, la tuya, claro, para la captura. Pues sí, claro. así andando. Que me hago sombra. Vale, ahora la pongo. Pues muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Me Creo que imagino que Andy ahora no sé, me parará imagino esto, que ¿no? puede estar Vale, bueno. atendiendo a la otra llamada que hay en Sí, paralelo. sí, Si no, yo creo que vale. simplemente colgando. Sí. cuando- Bueno, pues muchas gracias. Venga, pues nos vemos. Hasta Hasta luego. luego.